Tiene la palabra el abogado defensor, el señor Jonathan Correa Arias. Muchísimas gracias, señora presidenta del Congreso, miembros del Parlamento. El día de hoy nos encontramos para pedir objetividad e imparcialidad, razón por la cual se debe emitir una resolución conforme a derecho. Y conforme a derecho se debe declarar de manera inequívoca que no debe existir sanción alguna para Martín Vizcarra por el hecho que el día de hoy se viene a discutir. ¿Qué se viene a discutir según el informe final? Se dice que no renunció supuestamente al cargo de vicepresidente de directorio y gerente de operaciones comerciales de la empresa CIM Vizcarra. Y decimos que no se debe sancionar y pedimos objetividad porque el día de hoy se ha venido a discutir un imposible jurídico, una sanción inconstitucional, una sanción inejecutable. Para amparar esto debemos recordar que nos dice el artículo 100 de la Constitución y nos dice corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Y rescato de este artículo, hasta por 10 años. El sistema jurídico, la Constitución, no contempla una pena mayor a 10 años para que una persona sea inhabilitada de su cargo por un juicio político. No existe dentro de nuestro sistema y dentro de este artículo la existencia de una sumatoria de penas, de doble sanción, y menos aún de una ejecución simultánea de dos penas. Y lo cierto y lo concreto es que para Martín Vizcarra ya se dio una sanción por el máximo exigido por la ley. Y esto se dio el 16 de abril del 2021, resolución número 20, emitido por el Congreso anterior. Ya es imposible que se pida y se discuta aquí una resolución o una sanción que va a ser inejecutable. Se va a pedir que se ejecute las dos a la vez. La resolución previa de 10 años que se viene ejecutando a la fecha, razón por la cual él no está ejerciendo como congresista, y se va a pedir que se ejecute a la vez la resolución que ahora se quiere imponer, eso es un imposible jurídico. ¿Pero qué nos ha llevado a este imposible jurídico el día de hoy a discutir? Las acciones de indebido proceso que ha cometido el Congreso anterior, la comisión y la subcomisión anterior que evacuó el informe en concreto. Y este indebido proceso se dio porque no se atendió a los escritos que las defensas presentaron de manera reiterada, advirtiendo de esta imposibilidad jurídica, advirtiendo la nulidad, advirtiendo que no se nos permitió participar de manera válida en las sesiones de la subcomisión y de la comisión. En concreto y en puridad, este tipo de sanciones requiere, al ser jus puniendi, de la taxatividad y de la legalidad. Conforme a los precedentes del Tribunal Constitucional, sentencia 156-2012, 13-2009, 377-60 del 2004. Para que se sancione a alguien, para que se ejecute el jus puniendi, tiene que existir taxativamente la determinación de los verbos rectores, de la conducta reprochable específica y concreta con una norma de rango de ley. Y esto no ocurre en el caso concreto, no existe una determinación de un tipo infractor concreto. Pero vamos al supuesto negado de que el Congreso el día de hoy pretenda seguir con las vulneraciones al debido proceso y pretenda sancionar al señor Martín Vizcarra. E incluso en ese supuesto negado, no existe contravención alguna al artículo 126 de nuestra Constitución. Y para ello me permito leer el párrafo correspondiente al referido artículo y nos dice: los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de las empresas. Y el día de hoy, recordemos y parafraseando lo que nos dice la ponente anterior, se pide ser gestor o intervenir, y por intervenir, lo ha dicho el día de hoy, es ejercer un cargo concreto. Martín Vizcarra, en el caso concreto, no pudo ejercer ningún cargo, ni tampoco gestionar un interés privado frente a un interés público, que es el sentido real de esta norma, lo que protege es el interés público, porque la empresa CIM Vizcarra no tuvo contrataciones con el Estado desde el año 2008, ni directa ni indirectamente, ni directamente como empresa ni como de manera consorciada. CIM Vizcarra desde el 2008 no tuvo más contrataciones con el Estado. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice la información pública del OCE. No hubo contrataciones por CIM.
¿qué tipo de gestión de interés, qué tipo de intervención de interés privado frente a un interés público va a existir si no hubo contrataciones? Tampoco es posible que se diga que se quiso gestionar o intervenir o ejercer un cargo si ya para el 2015, mucho antes de que sea ministro, Martín Vizcarra ya no ejercía, que es lo que pide el artículo 126, no ejercía cargo alguno. Y esto lo dice la propia empresa C&M Vizcarra en su carta respuesta, que nos dice que desde el diciembre de 2015 Martín Vizcarra renunció al cargo y no ejerce ningún cargo, que son los que hoy se estaban discutiendo. Pero ustedes podrán decir, lo dice la empresa C&M Vizcarra, eso no tiene ninguna corroboración. No, esto se encuentra corroborado. ¿Y por quién? Por la SUNAT, por la constancia de baja de trabajador en estos cargos. Y nos dice y nos pone como fecha cierta para cuando se le dio de baja para esos cargos en cuestionamiento, que el 31 de diciembre de 2015 Martín Vizcarra ya no ejercía cargos en la empresa. Es imposible que se le diga que intervino o que gestionó algún interés público. Y me permito en este momento citar lo que menciona el informe final. ¿Qué nos dice el informe final de la presente denuncia constitucional? En el punto 7.3, página 29, subpunto B. Declarar que no hay elementos suficientes para señalar que el señor Martín Vizcarra Cornejo realizó acto alguno en favor de la empresa Obrainsa. Ha quedado descartado totalmente de que él haya podido beneficiar a alguna empresa. Se ha mencionado de una ampliación de denuncia para hablar de este tema, pero este tema ha sido descartado. Martín Vizcarra no ha gestionado interés alguno privado, tampoco ha gestionado ni tampoco ha intervenido en ningún cargo. Por esas razones, esta defensa considera que en este momento el Congreso debe actuar con objetividad, con legalidad y con constitucionalidad, y debe emitir una resolución por la cual no se le debe sancionar al señor Martín Vizcarra. Eso es todo por parte de esta defensa